Del Evangelio según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Hola amigos y amigas. Cuando nosotros vemos un enamorado, quien está enamorado siempre está un poco fuera de sí, de la alegría que tiene, sale de sí mismo, se olvida de sí, por una especie de impulso que tiene, un impulso que no puedes reprimir. ¿Para qué? Para ir al encuentro del otro. Incluso la experiencia mística del éxtasis significa estar fuera de sí, podríamos decir, ser raptado por Dios. En Cristo, Dios ha revelado su éxtasis, es decir, su salida, dejó el cielo y vino a nosotros. El Señor que sale de sí mismo y se presenta entre nosotros es una invitación a que nosotros también vivamos este éxtasis, salida de nosotros mismos para ir al encuentro de los hermanos. Hay un cuento muy conocido que solemos relatarlo a veces a los niños, el cuento llamado La Cenicienta. Esta servidora, bueno, no voy a contarlo ahora este cuento, pero una sirvienta de una familia que finalmente termina siendo la esposa del rey. Una humilde muchacha que luego es exaltada a una situación para ser ante los hombres vista y reconocida. Cuando Jesús en el Evangelio de hoy nos habla de quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, no nos está poniendo el ejemplo de la Cenicienta. No está diciendo que tenemos que ponernos en el último lugar para que luego podamos ser reconocidos por todos, para que podamos ser vistos finalmente por todos y aplaudidos por todos. Se trata de ser vistos solamente por los ojos de Dios, buscar solo la aprobación de Dios. Por lo tanto, no se trata de aspirar a ser últimos para luego entonces poder ser los primeros a los ojos del mundo, sino que hay una dinámica en la cual cuando nosotros nos convertimos en servidores de los demás, es ahí cuando somos los primeros a los ojos de Dios. La primera parte del Evangelio de hoy nos presenta el segundo anuncio de la pasión. Jesús va a decir nuevamente esta expresión, el Hijo del Hombre, que ya sabemos que significa el hombre en su expresión máxima, en su mejor expresión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que le van a dar muerte, después de morir, al cabo de 3 días va a resucitar. Va a ser entregado. ¿Por quién va a ser entregado este Hijo del Hombre? Y podríamos decir, lo va a entregar Judas. Sin embargo, no se trata de esto. En la teología, esto se llama un pasivo divino. ¿Qué quiere decir? Es un verbo de voz pasiva que la Biblia usa para atribuir a Dios una determinada acción. Entonces, ¿quién es el que entrega? Es el Señor que entrega, que ofrece a su Hijo, quien lo entrega en poder de los hombres, en manos de los hombres. Dios entrega a su Hijo en manos de los hombres. Para la mentalidad humana, quisiéramos nosotros tener a todos los hombres en nuestras manos, tener el poder, tener, podríamos decir, el sartén por el mango. Sin embargo, el Evangelio nos presenta una situación diversa. Es Él el que se entrega en manos de los hombres.
El enamorado no tiene otra manera de expresar todo su amor que abandonarse en los brazos de la persona amada. Esto es lo que Dios ha hecho en Jesús de Nazaret. Se entregó en manos de los hombres. Claro que los discípulos no van a entender esto. En el Evangelio de hoy lo vemos. Los discípulos no están, diríamos, a la altura de comprender esto, este amor del Señor. No están a la altura de esto porque ellos pertenecen a la lógica del Salmo, el Salmo 37, que dice: nunca he visto un justo abandonado. Fui joven, ahora soy viejo, nunca he visto a un joven abandonado. Entonces, en la lógica del Salmo, nunca he visto a un justo abandonado. Por lo tanto, en la lógica del Salmo, que es la lógica de los discípulos, no puede ser que el Señor termine así. No puede ser que el Señor termine muerto en la cruz. Nos preguntamos entonces cómo conciliar la justicia de Dios con esta derrota del Hijo del Hombre. Esta justicia de Dios que sale a favor de los justos, al mismo tiempo conciliarla con la muerte de Jesús, del Hijo del Hombre. El Evangelio dice que llegados a Cafarnaún, el Maestro Jesús les va a preguntar qué están discutiendo, qué estaban discutiendo por el camino. Y dice el Evangelio que los discípulos callan. ¿Por qué callan? Seguramente por cierta vergüenza, porque se han dado cuenta de su insensatez y saben que el Maestro no deja de intervenir siempre para hacerlos reaccionar, para hacerles ver lo equivocado que están. En realidad callan porque ellos todavía pertenecen a la lógica antigua, a la lógica del primer puesto, del triunfo, del poder. Y Jesús quiere ubicarlos en una lógica nueva. Y a ellos les cuesta esta conversión. Por eso no es que Jesús los vaya a retar después, Jesús no los reprende, simplemente se sienta a explicarles. Mientras los discípulos están avergonzados, así silenciosos, Jesús se sienta. Cuando Jesús se sienta en el Evangelio quiere decir que el Maestro está por dar una importante lección. Este es el Maestro que se sienta, el rabino que se sienta a dar la lección al discípulo. Y entonces va a dar esta lección Jesús. El que quiera venir, el que quiera ser el primero, que se haga el último y se haga el servidor de todos. El primero, ya lo sabemos, no a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Que se haga el servidor de todos. Por lo tanto, en la comunidad cristiana, quien ocupa el primer puesto debe dejar de lado toda manía de grandeza, todo deseo de poder y de aplauso humano. La palabra enorme, a veces desearíamos ubicarnos en esta palabra enorme. Enorme significa fuera de norma, fuera de la ley, fuera del carril normal. Parecería que las personas aspiramos a ser enormes, grandes, enaltecidos. Esto lo ha puesto Dios en el corazón de las personas, de ser grandes y enormes, pero no de cualquier manera. Dios ha puesto este deseo de grandeza en el hombre, pero esta grandeza consiste, Jesús nos va a enseñar cuál es el camino de la verdadera grandeza. El camino de la grandeza está justamente en el servicio. Este es el hombre grande a los ojos de Dios. Cuentan que en una ocasión se reunieron 5 madres de sacerdotes. Una de ellas dijo, yo tengo un hijo que es sacerdote y cuando él viene la gente le dice, ¿cómo le va, padre? Utilizan el título de padre, reverendo. La otra dice, yo tengo un hijo que es obispo y entonces la gente cuando lo ve dice, ¿cómo le va, monseñor? Utiliza ese título, monseñor. La tercera dice, tengo un hijo que es cardenal, y por lo tanto, cuando él viene, la gente le dice cómo le va a su eminencia, reverendísima. La otra mujer dice, yo tengo un hijo que probablemente vaya a ser papa, y por lo tanto, cuando él venga, la gente le va a decir cómo le va a su santidad. Y la otra ya no le quedaba más lugar. Entonces dice, bueno, yo tengo un hijo sacerdote tan grande, tan gordo, que cuando él viene la gente dice, ¡ay, Dios mío! Ya no quedaba más puesto para nada. En la iglesia entonces el servicio es el camino de la realización.
La iglesia no puede ser un trampolín para alcanzar posiciones de prestigio, sino que debe ser para conseguir la posibilidad de hacer bien a los demás. No conseguir el dominio sobre los otros, sino el bien de los demás. La posibilidad de servir a los demás, no de servirnos de los demás. La iglesia debería ser el lugar donde todo el mundo, de acuerdo con los dones que ha recibido de Dios, pueda celebrar la propia grandeza en el servicio humilde a los hermanos. Y finalmente Jesús, para mejorar, para ratificar esta lección que quiere dar a sus discípulos, ¿qué hace? Hace un gesto significativo. Está narrado en el Evangelio, en esta tercera parte de la lectura, donde llama a un niño y lo pone en el medio, lo coloca en el medio, lo abraza y dice: quien reciba a uno de estos niños, de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. En este pasaje los niños son presentados como símbolos de aquel que es débil, que es indefenso, que es vulnerable, que necesita protección y cuidado. El hecho de que Jesús lo abraza significa que Jesús se identifica. En tiempos de Jesús, como también hoy sucede, los niños ciertamente eran queridos, eran amados, pero no se les daba importancia social. Hasta se pensaba que los niños eran impuros. Además de, los niños no producen, por lo tanto no eran tan considerados, no producen, al mismo tiempo consumen, pero además eran impuros porque no cumplían las leyes. Es muy claro este gesto de Jesús. Él quiere que la comunidad de sus discípulos pongan en el centro de su atención, en el centro de sus esfuerzos, a aquellos que son los más pobres, los que no cuentan, como los niños, los marginados, las personas impuras. Por lo tanto, un discípulo de Cristo es aquel que, a ejemplo de Jesús como maestro, abraza a los niños. El niño es aquel que depende completamente de los demás, que no produce, que solamente consume, que necesita de todo y de todos, también que trae problemas, que no razona como adulto. Y ciertamente hay muchas personas de estas, y a veces se convierte en algo muy difícil, en un desafío, abrazar a una persona quizá ya de 40 años, que todavía debe ser asistido como un niño, que quizá habla demasiado, que es grosero, que es travieso, que interfiere en la vida ordenada de las demás personas, que no coopera, que no colabora. Ciertamente es complicado, es difícil abrazar a estas personas. Abrazarlo no significa consentirle sus caprichos o satisfacer todos sus deseos. Significa algo más, educarlo, ayudarlo a crecer, convertirlo realmente en un adulto. La propuesta de Jesús entonces será el camino del servicio, servir siempre como el camino de realización. Los discípulos de Jesús han caminado con Jesús, pero no siempre han pensado como Él. Nosotros que caminamos con Él porque estamos ya en el ámbito de la fe, estamos llamados no solo a caminar con Él, sino a pensar como Él. Hasta la próxima.